Bueno, pues muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Les recuerdo que estamos en un programa de la serie Ciencias de la Tierra, un beneficio social, en un programa en el que estamos hablando de la meteorología y el pronóstico del tiempo. Tenemos teléfonos en el estudio para contestar sus preguntas y para quienes estén interesados en unos libros de obsequio que estamos dando. Pues vamos a seguir con el tema de estos fenómenos meteorológicos. Enrique, hay un fenómeno que en el campo mexicano, bueno, y supongo que en todo el mundo, pero estamos acostumbrados a ver, que son las heladas. ¿Qué son? ¿Cómo definimos las heladas y en qué consisten? Bueno, la helada es un fenómeno meteorológico que consiste en la deposición de hielo sobre las superficies sólidas. Nos damos más cuenta de ello en las mañanas. Es cuando la temperatura está cercana a los 0 grados Celsius o por debajo de ella, y el vapor de agua contenido en la atmósfera pasa directamente del estado gaseoso al estado sólido al entrar en contacto con una superficie sólida. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, como dices, más en las épocas otoñales, invernales, aunque, por ejemplo, ya la semana pasada ya tuvimos una helada en las partes altas del Valle de México. ¿En qué consiste? Bueno, uno de los procesos para que se formen las heladas, para que haya una helada, es tener un día nublado con una noche despejada, y entonces el calor que emite la Tierra, después de no haberse calentado mucho durante el día, produce que la temperatura se acerque a estos 0 grados Celsius y tengamos una helada. Esta se conoce como helada de radiación. Otro proceso sería la llegada de una masa de aire frío que produce que la temperatura baje hasta estos 0 grados Celsius y tengamos una helada. Otro es que la agregación o la llegada de una masa de aire húmedo llegue a una zona de la Tierra donde la temperatura está por debajo de los 0 grados Celsius y tenemos una helada. Puede manifestarse como escarcha, que es conocida como helada blanca, o como helada negra, donde precisamente no vemos la manifestación del hielo sobre los vegetales o sobre las superficies sólidas, y que quema como si le hubiéramos puesto fuego a la vegetación. Esa es la helada negra, donde, bueno, entre más sea la baja de temperatura y menor el contenido de aire de la atmósfera, entonces es más probable que tengamos una helada más severa. Esto sucede principalmente en las épocas de invierno, en otoño acercándonos a invierno, o en primavera alejándonos del invierno. Bueno, esto suena como que puede ser muy grave para la agricultura y para el campo, ¿no? ¿Qué tipo de afectaciones ocurren, Ismael, con las heladas? Realmente, desde mi punto de vista, las heladas tempranas y tardías son las que han afectado más a nuestra sociedad, o sea, a nuestra gente del campo. Debemos de recordar, por ejemplo, yo estudié las heladas de todo el siglo pasado y encontré que ocurrió una helada fines de septiembre del año 1909, otra en 1917. Se dice que cuando cayó esa helada, que al siguiente día las plantas se quebraban, las plantas de maíz se rompían, y ese año pues no hubo cosechas porque llegó tarde la lluvia. Y al año siguiente fue año de abundancia, pero es cuando llegó la influenza, o sea, la gripe china, que mató familias y murieron, pero no había quien recogiera ese maíz. Pero dice que ese año de 1918 la gente pues sufrió hambruna, y eso pues no lo reporta nuestra historia. Tenían que comer raíces de nopal porque ya se habían por sí acabado los de arriba, entonces no había que comer. Otra helada que realmente afectó severamente cultivos de maíz es la helada temprana de 1974, el 8 de septiembre, y otra en 1988, el 10 de septiembre. Y ahora dramáticamente, la semana pasada ocurrió una helada. Este año ha sido realmente
un año desde el punto de vista meteorológico muy malo. Primero, pues teníamos la sequía. Después vinieron granizadas a mediados de agosto y a mediados de julio. Y finalmente acabó a rematar el poco cultivo de maíz que había con esta helada de la semana pasada. Yo he estudiado esas heladas tempranas y tardías. ¿En esto estamos hablando solamente de la parte central del país o esto ocurre en todo el país? Y yo encontré que, por ejemplo, esta helada prematura o tardía, las tardías, por ejemplo, son las que ocurren a mediados, por decir, de junio, y las tempranas las que ocurren antes del periodo medio de inicio de heladas, que es el 3 de octubre. Afectan principalmente la temprana, afectan los estados de México, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Hidalgo y parte sureste de Oaxaca. Es la parte más susceptible. Aquí traigo una publicación donde podría mostrar más al rato las zonas donde han afectado esas heladas. Entonces, he estudiado más en detalle ese tipo de heladas. Pero también hay heladas, como decía aquí Enrique, invernales, severas, que afectan regiones tropicales, donde pueden matar cultivos de café o cítricos, como son algunos años que ha ocurrido. Entonces, puedo mencionar esos años de heladas donde, por ejemplo, la helada esta que ocurrió en 1983 mató casi el 40% de árboles de cítricos en la parte sur de Nuevo León, o sea, por Montemorelos, que es la zona citrícola del noreste. Entonces, ahí en la pantalla presentamos el periodo de inicio de heladas. El periodo de inicio de helada en la mesa central es el 3 de octubre, pero últimos años ya ha bajado al 29 de septiembre. Los últimos 5 años ya casi ha sido el 29 a 30 de septiembre. Y ahora fue incluso pero antes. Ahora fue dramático. Se dice que en 1786 ocurrió una helada el 28 de agosto de 1786. Al siguiente año hubo hambruna, porque había habido un periodo recurrente de sequías antes. Entonces hubo hambruna. Yo podría comparar estos últimos años, algo equivalente a lo que ocurrió esos años de 1786. Claro, ahora no va a haber hambruna, pero en esa época Porque no se había importan alimentos. el alma que movía la maquinaria era el maíz. Entonces, no tenía, el maíz es la que movía el medio de transporte, que eran los animales. Entonces, si no había para comer y no se podían mover los animales, ahora igualmente, esta helada que acaba de ocurrir, ¿qué van a, por decir, las personas, los campesinos que tienen ganado? ¿A qué le van a dar? No hay maíz. Entonces, Yo creo que habría que preguntar si se están tomando medidas ya con esto que está pasando hacia el campo y tomar algunas precauciones sobre lo que puede pasar. Creo que vamos ahora a observar una cápsula sobre las tormentas que nos va a dar una idea también de estos fenómenos. Entonces vamos a una cápsula, por favor. Cuando se detecta la presencia de un ciclón tropical cerca de nuestro país, se pronostica su posible trayectoria, ya que podría afectarnos severamente. Pero los sistemas nubosos que se generan sobre las grandes montañas o las sierras en nuestro territorio también pueden generar tormentas con lluvias intensas, por lo que el pronóstico de la trayectoria de estos sistemas es muy importante. Un sistema nuboso puede alcanzar el tamaño de un ciclón. Las imágenes de satélite nos han permitido detectar regiones de formación de sistemas nubosos alrededor de las grandes montañas de México, en las sierras del sur de Oaxaca, Chiapas y las sierras Madre Oriental y Occidental. Para que se produzca un sistema de tormenta, debe de haber suficiente aire húmedo. Su ciclo de vida transcurre por varios estados. Aquí vemos cómo se desarrollan nubes cúmulus sobre la Sierra Madre Occidental. Al iniciar la tarde, los cúmulos empiezan a agruparse y crecer verticalmente, alcanzando un estado maduro.
posteriormente llegan al estado de propagación. Cuando cruzan las cadenas montañosas, la lluvia se intensifica, formándose la tormenta, con relámpagos y posiblemente granizo. Cuando se propagan, estos cúmulos se conglomeran en sistemas nubosos de forma ovalada, como las manchas entre amarillo y rojo que muestran estas imágenes infrarrojas de satélite. El 23 de agosto de 2010, este sistema provocó intensas lluvias sobre la cuenca del río Papaloapan, en el estado de Veracruz. Sumado a este evento, se presentaron tormentas severas a finales del mes de agosto del mismo año, lo que provocó severas inundaciones en Tlacotalpan, Veracruz. El estudio de la evolución de los sistemas nubosos de tormenta por medio del rastreo de sus trayectorias permitirá estimar su posible ruta y tomar medidas preventivas. Sin embargo, los servicios meteorológicos actualmente no hacen este tipo de estudios. El programa GIME, desarrollado en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, permite rastrear de manera interactiva con imágenes de satélite infrarrojas las trayectorias de los sistemas de tormenta. Bueno, pues ya vimos lo que hacen las heladas, las tormentas. Vámonos ahora al otro extremo. ¿Qué son las sequías? ¿Me pueden decir un poco sobre qué pasa con las sequías? ¿Por qué de pronto pareciera que sobra agua y de pronto no está por ningún lado? ¿Qué son las sequías y dónde se dan? Enrique, ¿quieres empezar? Bueno, las sequías son una anomalía en la cantidad de precipitación en un lugar y en un momento dado. Es decir, se define la sequía como una baja en la cantidad de precipitación para un lugar, de acuerdo con los registros que existen para ese momento. En este sentido, no podemos aplicar la definición de sequía de la parte sureste de México, donde tenemos precipitaciones por arriba de los 2.500, 3.000 milímetros anuales, a la parte noroeste de nuestro país, en que tenemos precipitaciones de 200 milímetros anuales. Es decir, una baja en el 10% en el sureste no es tan significativa, o es más significativa que en el noroeste, ¿no? Depende, hay diferente, una definición de sequía de un lugar no puede ser aplicada a otro lugar. Podemos decir que las sequías, bueno, son meteorológica, agrícola, económica, según afecten diversos campos de la actividad humana, pero todas ellas empiezan por medio de la sequía meteorológica. Ya mencionaba Ismael hace unos momentos que en el año pasado se sugirió la idea de racionar el agua por la sequía, que tuvimos un registro, parece histórico, de baja en las presas. Bueno, es la administración del agua la que nos puede ayudar a superar estas cosas, ¿no? Estos fenómenos. Es un rasgo recurrente en el clima de un lugar. No podemos decir que no haya existido antes sequía, y no podemos decir que no vaya a existir después sequía, después de hoy, ¿no? O sea, es algo que es tal vez cíclico, y bueno, nos encargamos de estudiar estas condiciones para la sequía en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. O sea, sí se puede pronosticar, o nos podemos dar cuenta que viene una sequía. Sí, lo que he notado, por ejemplo, en años recientes, bueno, también en la antigüedad se ha observado que en el 72, 73 hubo una sequía muy severa en muchos países. En África Central murieron alrededor de 6 millones de personas por hambruna. Actualmente está ocurriendo una sequía en Somalia, Kenia, toda esa franja de la parte este de África, que de alguna manera está influenciado remotamente por otro forzamiento tropical. Y como vemos también la sequía esta que acaba de ocurrir de 9 meses, es extraño esa sequía. Nunca habíamos tenido una sequía
parecida a esa. Donde yo noté que es una sequía menos severa fue el año 98, 99. Y pero la sequía también que ocurrió de esa de medio verano, o sea, es una sequía que cae dentro del periodo de lluvias, que le llamamos canícula, la canícula, que ocurrió en el 2009. En ese año realmente no llovió desde el 7 de julio hasta fines de agosto. Sí, hubo lluvias así, pero muy aisladas. En otros años casi nunca observamos. Últimamente ese tipo de sequías de la canícula que ha habido, pero menos severa, fue el 2005. Pero la más severa así de las canículas que he notado es la del 2009. Parece que está influenciado, bueno, estamos sobre eso, está influenciado por las fases calientes y frías de la temperatura superficial del océano del Pacífico ecuatorial, de la parte oriental. Ese fenómeno está influyendo en la sequía, por ejemplo, de verano. Pero también es posible que esté influenciando la sequía de largo periodo. Eso es muy, muy importante, esto que mencionas de la relación que tiene el clima de un lugar con el mar, o sea, cómo hay una interacción muy profunda océano-atmósfera para la definición del clima. Y creo que en países como el nuestro, que tienen gran cantidad de mares rodeándolo, o sea, que tenemos más territorio marino que terrestre, es muy importante tomar en cuenta las condiciones del mar para todos los pronósticos. Y eso se hace hasta apenas recientemente en los modelos, ¿no? Sí. Y ¿cómo ha afectado recientemente este tipo de cambios en la canícula, por ejemplo, y todo? ¿Qué es lo que significan? Bueno, primero, canícula. Bueno, normalmente en México tenemos, la mayor parte del sur del país tiene el periodo de lluvias es de verano. Se conoce como canícula la disminución de la precipitación dentro de este periodo de verano, ¿sí? Es canícula, veranillo, sequía interestival, sequía intraestival. Eso es la definición de canícula. ¿Cómo ha afectado a la sociedad? Bueno, pues simplemente se pierden cosechas, se pierden cabezas de ganado, se afecta a la industria, empieza a afectar a la sociedad, que bueno, luego tenemos que perforar pozos. Esto requiere toda una infraestructura para hacer frente a la sequía. Históricamente, bueno, la sequía puede haber afectado a las civilizaciones, ¿no? A lo largo de toda la historia. Por ejemplo, una teoría muy aceptada a nivel científico, a nivel cultural también, es que los mayas fueron decayendo a causa de la sequía recurrente. Bueno, que además ellos hacían mucho uso de la selva, ¿no? También esa es otra, combinados estos dos factores, que la depredación del medio junto con la sequía, bueno, pudieron haber contribuido a la decadencia del imperio maya. En cuestiones más de aquí del altiplano, por el año de 1100, se decía en algunos códices que por el año 1100 llovía fuego. Esto quiere decir, bueno, pues ausencia de nubes. Y en otros relatos, por esa misma época, sitúan que los habitantes de aquí del altiplano vendían a sus hijos a los totonacas, a los de otras culturas que estaban en el Golfo, que con ese fin de venderlos, ellos pudieran sobrevivir a la sequía que aquejaba aquí a los habitantes del centro del país. Más recientemente, parte del detonante para los movimientos sociales en México fueron las sequías. Las sequías en 1810 y en 1910, bueno, produjeron acaparamiento por parte de algunas personas y escasez de ellos para el pueblo. Muestra de ello podemos decir que el primer ataque fue a la alhóndiga de Granaditas, que era un almacén de granos. Y bueno, recientemente el 2010, que bueno,
hay imágenes recurrentes por los medios donde aparecen fotografías de ganado muerto en grandes extensiones de terreno, precisamente por la falta de agua, ¿no? Pues sí, realmente tiene mucho que ver con la sociedad todo esto, y es cuando vemos que ciencia y sociedad están verdaderamente unidos y deberían de estarlo mucho más. Miren, y hablando de esto, tenemos una gran cantidad de preguntas, es impresionante. Voy a tratar de darle salida, tal vez no la alcancemos a todos, pero voy a tratar de agrupar algunos de los que he visto. Dentro de lo que más nos toca, nos preguntan por acá, ¿qué hay que hacer para ser meteorólogo? ¿Qué carreras hay que estudiar y dónde se estudia? ¿Quieren contestarlo entre los dos? Bueno, hay una licenciatura en Ciencias Atmosféricas en la Universidad Veracruzana, en Jalapa. Otra opción es estudiar Física y Matemáticas como el compañero. Y bueno, la otra opción que no debo dejar de mencionar es Ingeniería Geofísica, ¿no? Bueno, y también hay otra que es una carrera de reciente creación, que está en la Facultad de Ciencias, que es la licenciatura en Ciencias de la Tierra, y que una de las opciones que tiene es hacia la atmósfera, y que convendría que lo vieran porque es una carrera multidisciplinaria muy interesante que se acaba de crear. La donde estamos. básica debe ser fuerte en física y matemáticas. Exacto. Bueno, tenemos muchas otras preguntas. Nos hablan de que con cuánto tiempo se puede pronosticar, eso ya más o menos se mencionó, pero lo podemos decir rápidamente. Les leo varias para que vayan contestando. Ponen que si habrá un fenómeno otra vez que afecte a Chalco, a Texcoco, y que si pudieran volverse lagos nuevamente. Nos preguntan si se puede alertar a la población sobre lluvias intensas, si se pueden predecir. Tenemos también, bueno, muchas preguntas que nos hablan. Bueno, hay muchas felicitaciones, muchas gracias. Y también nos preguntan mucho sobre qué va a pasar, que por qué ahora que estamos en septiembre se siente frío como si fuera invierno. Nos preguntan también, bueno, digamos que en términos generales todos van un poco por ahí. ¿Qué tanto podemos predecir? Si los modelos matemáticos son universales, qué tanto se aplican para todos lados o son específicos. Entonces, tratemos de ir contestando algunas de estas en el tiempo que nos queda. Con respecto a la preparación o la carrera de meteorólogo, quisiera comentar que no tenemos gente bien preparada en meteorología, tanto a nivel licenciatura como posgrado o doctorado. Los problemas o los fenómenos que se presentan en la meteorología o en la atmósfera son extraordinariamente complicados y se le requiere meter los dientes así, usando la herramienta de la matemática o la física así, muy avanzada. Entonces se requiere que también se preparen no nada más de meteorólogos, sino hagan cursos de posgrado en meteorología o un doctorado ya, pero más específica, una rama de la física atmosférica, que podría ser la dinámica o la capa límite planetaria, procesos de radiación, procesos de convección, que ya se especialicen, porque los fenómenos que suceden en la atmósfera requieren un conocimiento más profundo, y por eso no ha avanzado mucho la meteorología, porque poca gente se interesa en eso. Es un área virgen casi, pero sí es muy complicado. Nadie le quiere entrar porque... Pues este es un llamado muy claro a los jóvenes. ¿Algún otro comentario, Enrique? No, sobre lo que decías, ¿con cuánto tiempo se puede pronosticar? Los pronósticos del tiempo, decía yo, se puede pronosticar hasta 5 días. Conforme aumenta el periodo de pronóstico, o sea, no es lo mismo la precisión, pronosticarla para mañana, que pronosticarlo para 5 días. Conforme aumenta el periodo, el rango de tiempo, pues va a disminuir la precisión. Claro. Hasta 5 días en un pronóstico del tiempo. Se pueden hacer pronóstico para el próximo mes, pero como tú decías, pronosticas el clima, pero obtienes el tiempo, ¿no? Hay modelos tan desarrollados que pronostican hasta 100 años, que bueno, yo tengo una gran cantidad de dudas sobre esos son más bien escenarios, ¿no? Como porque el pronóstico solamente es de corto plazo. Entonces, bueno, sí, hasta 5 días podríamos decir que tenemos una confiabilidad de 60%. También me gustaría comentarles que
que además de física y matemáticas, necesitamos también estudiar la química. Estamos viendo que la composición atmosférica nos está definiendo muchos de los fenómenos climáticos, sobre todo relacionados con la radiación. Estamos viendo que también la biología, cómo están funcionando los ecosistemas y el uso del suelo, nos define qué tanto pueden interactuar con estos compuestos que están en el aire y con todos los fenómenos. Entonces, hay muchas ramas de la ciencia que tienen que ver con esto y que se deben y se necesita estudiar. Bueno, pues les quiero agradecer mucho a nuestros invitados. Creo que fue un programa muy rico. Tenemos una gran cantidad de preguntas que trataremos después. Ya pondrán nuestros correos para que puedan hacer directamente las preguntas. Les agradecemos mucho. Los invitamos a la próxima semana a que sigan viendo los programas de esta serie. La próxima semana va a ser sobre sustentabilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos. Muchas gracias y hasta luego.